Viktor Frankl. Viktor Emil Frankl, 1905-1997, nació en Viena, Austria, en el seno de una familia judía. Fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, fundador de la logoterapia y el análisis existencial. Estudió medicina en la Universidad de Viena. Desde 1933 hasta 1937 trabajó en el Hospital General de Viena. De 1937 a 1940 practicó la psiquiatría de forma privada y desde 1940 hasta 1942 dirigió el departamento de neurología del Hospital Rothschild, único hospital de Viena donde se admitía a judíos. Fue entonces cuando él y toda su familia fueron deportados a campos de concentración nazis tras la invasión de Hitler en 1938. Su padre falleció en el campo de Theresienstadt. Su madre moriría en la cámara de gas de Auschwitz y su esposa Tilly Grosser en el campo de Bergen-Belsen. El resto de la familia también sufriría la crueldad de los nazis. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, fue nombrado jefe de neurología del Hospital Clínico de Viena. A partir de su dura experiencia en los campos de concentración escribió en 1946 El hombre en busca de sentido, Herder 2015, que inicialmente se llamó Un psicólogo en el campo de concentración, un bestseller internacional traducido a numerosos idiomas que ha ejercido una influencia decisiva a lo largo de generaciones y sigue siendo una referencia indiscutible para muchas personas acerca de la existencia y el significado de la vida. Viktor Frankl fue el creador de la logoterapia, también conocida como la tercera escuela psicológica de Viena. La primera escuela psicológica fue la de Sigmund Freud y la segunda la de Alfred Adler. Freud definía al hombre como un ser dirigido hacia el placer, Adler lo definía como un ser orientado hacia el poder y Frankl tenía la visión del hombre como un ser dirigido hacia el sentido. La logoterapia hay que situarla dentro del marco del análisis existencial, un tipo de terapia con un marcado carácter filosófico que se centra en la búsqueda de significado vital ante el vacío existencial, causante de síntomas psicológicos, emocionales y físicos. Según Frankl, las personas siempre podemos dar un sentido a nuestras vidas, independientemente de las circunstancias en que nos encontremos. Esta búsqueda de significado constituye la principal motivación vital. Además de esta obra, publicó más de 20 libros. Algunos de ellos son Lo que no está escrito en mis libros, Memorias, Herder 2016. Llegará un día en el que serás libre, Herder 2019. A pesar de todo, decir sí a la vida. Plataforma Editorial 2016. La voluntad de sentido, Herder 2016. O Psicoterapia y existencialismo, Herder 2011. Recibió numerosos doctorados honoris causa por múltiples universidades y obtuvo el premio Oscar Pfister de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Fue profesor en Estados Unidos en las universidades de Harvard, Stanford, Dallas, Pittsburgh y San Diego. Sobre su vida se hizo el documental Viktor en I, producido en 2010 y dirigido por Alexander Besley. 1. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. No es libertad de condiciones, sino libertad de tomar una decisión teniendo en cuenta las condiciones. Cuando permites que las circunstancias determinen tu actitud, pierdes el control de tu vida. Esto es lo que nos dice Frankl tras su paso por los campos de concentración de Auschwitz y Dachau durante la Segunda Guerra Mundial. Las experiencias de la vida en un campo de concentración demuestran que el hombre tiene capacidad de elección. Muchos de los prisioneros del campo de concentración creyeron que la oportunidad de vivir ya les había pasado y, sin embargo, la realidad es que representó una oportunidad y un desafío, que o bien se puede convertir la experiencia en victorias, en un triunfo interno, o bien se puede ignorar el desafío y limitarse a vegetar como hicieron la mayoría de ellos.
Siempre tenemos el poder de elección, y esa elección, con resiliencia o resignación, marca nuestro devenir. El hombre no existe simplemente, sino que decide lo que su existencia será, lo que se convertirá en el próximo instante. En este orden de ideas, cada ser humano tiene la libertad de cambiar en cada momento. Y prosigue. Nosotros que vivimos en campos de concentración, podemos recordar a los hombres que caminaban de barranca en barranca reconfortando a otros, regalando su trozo de pan. Puede que los hombres que ayudaban fuesen pocos, pero son prueba suficiente de que te pueden quitar todo, excepto la libertad de actuar como quieres. 2. No hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas como la consciencia de tener una tarea en la vida. Todas esas personalidades que nos vienen a la cabeza como héroes de nuestra sociedad a lo largo de la historia eran personas normales y corrientes que tenían una visión elevada que trascendía su figura. Pensemos en Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela o la Madre Teresa de Calcuta, por citar solo algunos ejemplos. Ese propósito grande al servicio de una causa colectiva por un mundo mejor les hizo soportar y superar todo tipo de dificultades exteriores y encontrar todo tipo de recursos interiores para ganar su lucha. Cuanto mayor sea el impacto de tu visión, más fácil te será resistir los contratiempos de la vida. Pero no hace falta irse a ejemplos tan extremos. Pensemos en la figura de una madre. Siempre luchará con uñas y dientes, a destajo, para sacar adelante a sus polluelos. Hará lo que tenga que hacer, soportará lo que tenga que soportar y encontrará fuerzas donde no las hay para poder asistir a su tropa. Nuestro deber es preguntarnos acerca de nuestra tarea en la vida y luego entregarnos a ella con el mayor compromiso. Crea una visión, propósito, causa, porqué, tan clara y estimulante que tus miedos se vuelvan irrelevantes y tus capacidades se estiren hasta donde la razón no es capaz de concebir. 3. La vida no se hace insoportable por las circunstancias, solo se hace insoportable por la falta de sentido y propósito. Quien tiene un porqué para vivir es capaz de soportar cualquier cómo, afirmaba el filósofo alemán Nietzsche. Una frase que merece la pena rescatar aquí porque es la base del discurso del Dr. Frankl. Pero no solo cualquier contratiempo se hace soportable cuando nuestra lucha diaria tiene sentido, sino que es gracias a esos contratiempos por lo que crecemos y nos convertimos en mejores profesionales y personas. No es necesario vivir las durísimas condiciones que tuvo que padecer Frankl, pero la adversidad, en sus diferentes formas, es absolutamente imprescindible para entender lo que significa el arte de vivir. Las estrellas no pueden brillar sin la oscuridad. El hombre que no ha pasado por circunstancias adversas realmente no se conoce bien, reflexiona Frankl. Y añade: si en lugar de aprovechar las dificultades para probar nuestra entereza, juzgamos como errónea nuestra situación, como un paréntesis inconsciente de nuestras vidas y destino, cerrando los ojos y refugiándonos en el pasado, la vida pierde sentido. Las personas a las que admiramos no son aquellas que han tenido una vida fácil y cómoda, sino aquellas que son ejemplo de lucha y superación, aquellas que cuando todo parecía ponerse en su contra, decidieron seguir adelante. Como dice Albert Espinosa, que pasó 10 años en hospitales, de los 14 a los 24 años, debido a un cáncer y otras enfermedades, vivir o morir no es tan importante como luchar. Las personas fuertes no son aquellas que vencen siempre, sino aquellas que no se rinden jamás. 4. En cierta medida, el sufrimiento cesa de ser sufrimiento en el momento en que adquiere sentido, el sentido del sacrificio. Si hay sentido en la vida, nos dice Frankl, entonces debe haber sentido en el sufrimiento. También decía:
La desesperanza es sufrimiento sin propósito. Las metas elevadas siempre demandan lo mejor de las personas, de lo que se desprende que para crecer hay que aprender a sufrir, y para ser feliz hay que aprender a disfrutar del sufrimiento. El Dr. Frankl nos deja una preciosa reflexión. El sufrimiento es una de las cosas de las que estoy más orgulloso, a pesar de que es una cosa que no genera la envidia de los demás. Una máxima estoica afirma: el obstáculo es el camino. Son las dificultades las que nos obligan a desperezarnos y desplegar todo nuestro potencial. No se trata de buscar la adversidad sin más, pero lo que dice la experiencia es que los momentos fuertes de aprendizaje suelen estar asociados a aquellos momentos más difíciles de la existencia y a retos estimulantes. Debemos buscar conscientemente retos en nuestra vida, porque son esos retos los que nos ayudan a crecer, al tiempo que alcanzarlos favorece el sentido de autoeficacia y mejora la autoestima. Frankl lo expresó así: el vacío existencial se manifiesta principalmente a través de un estado de aburrimiento. La persona existencialmente frustrada no sabe cómo llenar el tiempo y eso le produce un gran hastío. De hecho, el aburrimiento a menudo es uno de los síntomas de la depresión. 5. El hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete al cumplimiento del sentido de su vida. ¿Y en qué consiste realmente esa autorrealización y ese sentido de vida? Frankl nos da pistas concretas. Le llamo autorrealización a la trascendencia de la existencia humana. Explica que el ser humano siempre apunta y está dirigido por algo o por alguien, además de sí mismo. Mientras más se olvide de sí mismo, más humano se es y más se completa. El sentido de la vida siempre está asociado a una tarea que incluye a otras personas. Lo podríamos expresar del siguiente modo: ayúdate a ti mismo ayudando a los demás. Cuanto mejor hagas la vida de la gente, más pleno te sentirás. Cuantas más vidas mejores, más satisfecho estarás. Es una cuestión de qué aportas, valor, y cuánto impacto, cantidad, tienes con tu tarea. Quizá por eso, Martin Luther King, al que teníamos capítulos atrás, señalaba: todo hombre debe decidir si piensa caminar bajo la luz del altruismo creativo o en la oscuridad del egoísmo destructivo. 6. Las circunstancias excepcionalmente adversas otorgan al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente más allá de sí mismo. Dice la sabiduría popular que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Y suele ser cierto. Cuando las cosas marchan viento en popa, es fácil descuidarse, caer en la autosuficiencia y creer que todo depende de uno, olvidando que siempre hay una fuerza espiritual que nos acompaña y nos ayuda. Por eso la adversidad también tiene algo bueno, y es que desarrolla nuestra conciencia espiritual. Cuando uno parece haberlo perdido todo, lo único que queda es buscar consuelo en esa fuerza espiritual que representa un bálsamo de esperanza para seguir adelante a pesar de todo. Numerosos estudios han demostrado científicamente que las personas más espirituales, aquellas que creen en una inteligencia superior que nos cuida y protege, hacen frente mucho mejor a los contratiempos que las personas menos espirituales. La justificación no es otra que las personas más espirituales dan sentido con más facilidad a las experiencias negativas de su vida y siempre encuentran motivos para seguir luchando. 7. A pesar del primitivismo físico y mental imperante a la fuerza en la vida del campo de concentración, aún era posible desarrollar una profunda vida espiritual. La espiritualidad hace referencia al grado de conexión que tenemos con la vida. Está presente en todos los lugares y en todas las circunstancias, por difíciles que sean. Es nuestra mayor o menor conciencia espiritual la que nos permite sacar más o menos provecho a cualquier adversidad. Sin una vida espiritual elevada,
Es fácil hundirse cuando las adversidades hacen acto de presencia. La espiritualidad nos permite elevarnos más allá de cualquier circunstancia. Sin vida interior, aunque se posea todo lo exterior, el vacío suele ser grande. Con vida interior, aunque todo parezca un caos alrededor, es posible encontrar la paz. El propio Frankl reflexiona sobre este aspecto. A medida que la vida interior de los prisioneros se hacía más intensa, sentíamos también la belleza del arte y la naturaleza como nunca hasta entonces. Bajo su influencia llegábamos a olvidarnos de nuestras terribles circunstancias. A medida que uno sube escalones en la vida espiritual, gana libertad, calma interior y felicidad. Una persona espiritual está más conectada consigo misma y por ende con los demás y mejor integrada en la sociedad. El conocido actor Bruce Lee, en su Cartas del Dragón, Dojo Ediciones, 2008, escribía: cuando un hombre llega a una comprensión fundamental, consciente de las grandes fuerzas espirituales dentro de sí mismo y comienza a usar esas fuerzas en la ciencia, en los negocios y en la vida, su progreso en el futuro será sin igual. 8. Los que conocen la estrecha relación que existe entre el estado de ánimo de una persona, su valor y sus esperanzas, o la falta de ambos, y la capacidad de su cuerpo para conservarse inmune, saben también que si repentinamente pierde la esperanza y el valor, ello puede ocasionarle la muerte. Sobre esta cuestión trata la psiconeuroinmunobiología, que estudia la conexión entre el pensamiento, la palabra, la mentalidad y la fisiología del ser humano. Las investigaciones han constatado que ciertas formas de pensar activan o desactivan nuestro sistema de defensa frente a infecciones y tumores. Un pensamiento más positivo es capaz de fortalecer nuestro sistema inmunitario, mientras que un pensamiento negativo lo debilita, volviéndolo más vulnerable. Nuestra forma de pensar cambia nuestra constelación hormonal y hace que algunas hormonas presentes en la sangre favorezcan la activación de células sanguíneas y otras la dificulten. Algunas investigaciones concluyen que un minuto entretenido en un pensamiento negativo deja al sistema inmunitario en una situación delicada durante 6 horas. El motivo es que en situaciones de ansiedad continua, distrés, donde se tiene la sensación de no controlar nada como consecuencia de pensamientos negativos que nos generan frustración, ira o temor, se liberan unas hormonas llamadas corticoides que son muy útiles para ayudarnos a superar peligros porque afectan a nuestro sistema circulatorio y favorecen que el corazón trabaje con más potencia y que la sangre circule en mayor cantidad por nuestros músculos. Sin embargo, la secreción mantenida de corticoides tiene unos efectos demoledores, ya que al estar una persona en situación de tensión permanente, la secreción de estas hormonas es muy brusca y evita que nuestro sistema inmunitario trabaje de manera natural al no dejar actuar a los linfocitos NK, Natural Killer o asesino natural, cuya misión es destruir las células tumorales que el organismo genera por la propia reproducción celular. Además, el distrés tiene la capacidad de lesionar neuronas de la memoria y del aprendizaje localizadas en el hipocampo. Afecta nuestra capacidad intelectual porque deja sin riego sanguíneo aquellas zonas del cerebro más necesarias para tomar decisiones adecuadas. Daniel Goleman, en su libro Liderazgo, B de bolsillo, 2019, escribe: nuestro nivel óptimo de funcionamiento se da con grados de estrés entre moderados y estimulantes, mientras que ante una presión excesiva la mente se sobrecarga. Cuando estamos sobrecargados no podemos concentrarnos ni pensar con claridad. Un buen rendimiento requiere unas condiciones cerebrales ideales para alcanzar los mejores resultados. 9. Es sabido que el humor, más que cualquier otra cosa en la existencia humana, proporciona el distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier situación, aunque sea un instante. Y añadía: los intentos por desarrollar un sentido del humor y ver la realidad bajo una luz humorística constituyen una especie de truco que aprendemos en el arte de vivir. Cuando la vida se vuelve dura, muy dura en el caso de Frankl,
hay que desarrollar estrategias, trucos, para hacerla más llevadera, salir adelante y sobrevivir. Y el humor es una de las mejores terapias. Luis Rojas Marcos, psiquiatra que vivió en primera persona como médico los atentados terroristas del 11S de 2001 en Nueva York y ha conocido durante más de 30 años realidades muy adversas del ser humano, nos da algunas reflexiones interesantes. El sentido del humor es fundamental para entender la vida, y también cualquier botiquín de urgencias debe llevar una dosis de sentido del humor. Tratamos mejor las incongruencias de la vida. Él mismo relata cómo en cierta ocasión, conversando con su madre a la que adoraba, le preguntó: «Mamá, cuando fallezcas, ¿qué prefieres? ¿Que te enterremos o que te incineremos?» Su madre, con gran sentido del humor, le contestó: «Dame una sorpresa, hijo, dame una sorpresa». 10. Lo que se pide al ser humano no es, como enseñan los filósofos existenciales, que soporte el sinsentido de la vida, sino que soporte la incapacidad de comprender su sentido incondicional en términos racionales. Cierta vez un periodista le preguntaba al doctor Frankl: ¿cuál es la respuesta a la pregunta ¿por qué yo? ¿Por qué me sucede esto a mí? Su respuesta nos hace reflexionar y nos aporta luz y esperanza. La respuesta a esa pregunta no es algo que un psiquiatra o un científico pueda contestar. Pero yo no comparto la opinión de Jean-Paul Sartre, quien dijo que hay que aceptar, soportar con coraje, heroicamente, el absoluto sinsentido de nuestras vidas. Lo que tenemos que aceptar es la incapacidad de nosotros, los humanos, de reconocer el sentido supremo en términos intelectuales o meramente racionales. Esto es lo único que tenemos que aceptar. Podemos creer en ese sentido supremo y facilitar a alguien el camino hacia ese sentido supremo, hacia la fe. Es un trabajo realizado más por un teólogo que por un psiquiatra. Desde luego es una respuesta que puede servir de estímulo a todas aquellas personas que han pasado por circunstancias trágicas, muerte de un hijo, atentados, guerras o similares adversidades, para seguir adelante. Lo que tenemos que aceptar es que dentro del orden divino todo tiene su sentido, aunque no seamos capaces de explicarlo racionalmente. Ello cambia nuestro paradigma de la vida y nos hace más fácil aceptar todo lo que ocurre, especialmente lo más trágico, a simple vista. La razón es limitada, porque la razón saca conclusiones según unas creencias. Todo lo que escapa a esas creencias le produce un gran desconcierto. La clave reside en aceptar esa realidad como parte de un plan divino que responde a una lógica aunque nosotros no podamos comprenderla racionalmente.